Hola, en esta lección vamos a entrar de lleno en el sistema de Blueprint de Unreal Engine. Y antes de que te lances a leer todo el contenido, que es mucho, déjame decirte y darte un contexto rápido. Puede que hayas oído el que Blueprint es solo una forma visual de programar, como ya hemos dicho anteriormente, pero para la realidad es que va muchísimo más allá. Estamos hablando de un sistema de scripting profesional conectado directamente al corazón del motor. Y al final esto nos permite un poco trabajar con todo tipo de sistemas o lógicas, como pueden ser interfaces, animaciones físicas o cualquier otro tipo de entorno. Todo esto al final sin necesidad de estar tocando C. Y al final, ¿esto qué significa sobre la práctica? Que cada nodo que ves es código real, cada cable de flujo de ejecución, y lo que construyes aquí al final puede escalar perfectamente a producciones muy grandes. De hecho, juegos como Fortnite o PUBG usan Blueprint en sus sistemas clave. Esta lección no está pensada solo para enseñarte qué es Blueprint, sino también porque es tan potente, cómo se conecta con C++ y qué ventajas te da en iteraciones, prototipado y escalabilidad. Y aunque algunos de estos términos puedan sonarte técnicos, reflexión, runtime, herencia, no te preocupes, lo iremos explicando con calma a lo largo del curso. Así que, ahora sí, lee el material con calma, fíjate en los ejemplos, en la comparativa con C++ y sobre todo quédate con una idea. Blueprint no es una muleta, es una herramienta de producción seria. Y aquí vas a entender y a aprender a usarla de verdad. Nos vemos en... Si estás empezando con Unreal, una de las cosas que más te vas a encontrar es que tiene varios blueprints por separado, y al final tarde o temprano vas a querer que uno le diga algo al otro, que esta puerta se abra cuando pulse este botón, que este enemigo active una alarma. Al final este tipo de lógica básica necesita algo muy importante, y es la comunicación entre blueprints. En este bloque te voy a enseñar cómo se hace esa comunicación usando varios métodos, desde la forma más directa utilizando el cast-to, hasta técnicas más limpias y profesionales como el uso de interfaces, referencias o dispatchers. La idea al final es que empiezas a entender cuándo conviene una u otra técnica según la situación. Así que ahora tómate tu tiempo para leer bien el material didáctico, ve a ver todos aquellos ejemplos, comparaciones y buenas prácticas para no cometer errores comunes. Y no te preocupes si te suena un poco lioso al principio, porque al final lo vamos a estar practicando una y otra vez y al final se te acabará quedando. Al igual que las prácticas, todos los vídeos que yo te voy enseñando y las cosas poco a poco, las vamos a ir viendo e iterando en cursos superiores, intermedios y las sobre la práctica directamente dentro de los frameworks PGX. Sin más, te dejo un poco con las clases y el material y poco a poco espero que vayas disfrutando todo el material que te voy dejando. Hasta la siguiente lección.